Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos aquí para un tutorial más del alimento diario. En esta oportunidad, el libro 4 de la serie del alimento diario será predicado este Evangelio del Reino. El título de este libro es El plan de la salvación divina. Este mensaje fue dado por nuestro hermano Pedro Don, y la semana 2 que estamos viendo en esta semana, una palabra muy importante, muy rica, llena de ánimo para nosotros. El tema del mensaje, el título del mensaje es la creación del hombre y su caída. Entonces, en este mensaje nosotros vamos a ver el paño de fondo. En el día lunes y martes vemos el paño de fondo en la creación del hombre, y nosotros podemos ver en estos días el propósito de la creación del hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? Y después nosotros vemos la creación del hombre propiamente dicha a partir del día miércoles. El miércoles y jueves nosotros vemos esta manera en que Dios creó al hombre. También en el día jueves nosotros vemos también la caída del hombre. Y después de la caída nosotros vemos la consecuencia de la caída al final de la semana. Entonces, queridos hermanos, el Señor ha hablado su palabra para nosotros, y hablando muy fuerte. Y en esta semana vemos en la creación del hombre, nosotros vemos que Dios creó al hombre después de haber experimentado la rebelión de Satanás. Satanás, él había sido creado juntamente con muchas otras criaturas antes que Dios crea al hombre. Esto está en Génesis capítulo 1, que dice que en el principio, quiere decir en el tiempo, cuando Dios creó el tiempo. Él vivía en la eternidad pasada, pero en el tiempo Él creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros vemos que algo sucedió entre el versículo 1 y 2. Es justamente esto que está siendo mostrado para nosotros. Satanás, él se rebeló. Dios había creado junto con él toda una creación bellísima, los ángeles, creó seres aquí en la tierra, pero Satanás se rebeló. Él se enorgulleció y quiso ser igual a Dios. Y al querer ser igual a Dios, querer tomar el lugar de Dios, querer tomar el lugar de Cristo en la creación de Dios, él se corrompió. Y por causa de su corrupción, él fue lanzado a la tierra. Pero, no satisfecho, él llevó a 1/3 de los ángeles, llevó toda aquella creación con él, que estaban en la tierra, aquellos seres que estaban en la tierra, él llevó consigo en su rebelión, e instauró un reino paralelo, una autoridad paralela a la autoridad de Dios. En vez de devolver la autoridad que Dios le había dado a él sobre la creación y los reinos del mundo, él usurpó esta autoridad y instauró un gobierno paralelo, el imperio de las tinieblas. Colosenses 1:13 usa esta expresión, imperio de las tinieblas. Por causa de esto, por causa de esta rebelión, Dios tuvo que juzgar la tierra. Por eso la tierra se tornó desordenada y vacía, como en el versículo 2. Y ahí Dios comenzó una obra de recreación, que es lo que nosotros vimos en la semana pasada. La semana pasada nosotros vimos esta recreación de Dios estos 3 días. Esto es maravilloso porque cada ítem de esto nos muestra cómo Dios quería, a través de esta creación de las cosas físicas, Él tenía una intención de traer lo que es real, que es espiritual, porque Dios mismo es la fuente de la creación. Él creó todas las cosas, es la fuente de toda la creación. Y por medio de las cosas físicas, las cosas creadas, Él quiere, en las cosas visibles, Él quiere traer la realidad de aquello que es invisible. Entonces, cuando Él creó la luz es física,
Pero Él quiere traer la realidad de Él mismo, que es luz. Dios es luz. Aleluya. Entonces, en todos los ítems de la creación, todos los días de la creación, vemos que Dios quiere traer la realidad de lo que es espiritual. En el lunes nosotros vemos muchos detalles. Estos detalles de estos días nosotros vemos en la semana pasada. Todo esto, hermanos, es para lidiar con la rebelión de Satanás. Es para que nosotros podamos ser estos que traen el reino de Dios a la tierra. Al final de la creación, en el sexto día, Dios creó al hombre. Él creó al hombre de una manera tan especial, tan diferente. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? Inclusive, el tema, el título del día lunes, el propósito de crear al hombre. Hermanos, es para traer el gobierno de Dios a esta tierra de regreso. ¡Aleluya! Yo y usted fuimos creados para traer el gobierno de Dios de vuelta, porque el gobierno de Satanás trajo caos, un caos. Cuando no está el gobierno de Dios, solo hay desorden, solo hay confusión. Dios quiere traer de regreso su reino aquí en la tierra. Este reino maravilloso, un reino de paz, de justicia. Él quiere traer de regreso a la tierra el orden. Aleluya. Para eso Él creó al hombre, colocó al hombre en la tierra para gobernar, para dominar sobre esto. Todos los seres, sobre los peces, las aves, los animales y hasta los reptiles que rastrean sobre la tierra, que representa a Satanás y su ejército. Aleluya. Nosotros somos creados con este propósito, de traer el reino de Dios a la tierra. Dios, al final del lunes tenemos una frase: Dios nos trajo a la existencia para que gobernemos. No podemos ignorar el propósito de Dios al crear el hombre. Este es el propósito de Dios, haber creado al hombre. Él no creó la tierra, toda la tierra, para hacer un caos, como la tierra quedó bajo el gobierno de Satanás, hermanos. Es esto que las personas experimentan. Las personas experimentan tinieblas. Las personas experimentan confusión. Todo esto es fruto del imperio de las tinieblas. Por eso el Señor nos creó. Él quiere traer de regreso su reino. En el día miércoles, en la página 27, hay un trecho que dice así: cuando Lucifer cayó, él se tornó Satanás el adversario de Dios. Él usurpó los reinos de la tierra. Con la caída del hombre, esto se consolidó, surgiendo así en un espacio sin gobierno de Dios, un espacio donde el diablo se instaló clandestinamente como el príncipe. El adversario se desconectó del propio Dios, que es la verdad, la realidad, y en su lugar, él instauró un caos, la mentira y la justicia en el mundo. Él instauró el caos, la mentira y la injusticia en el mundo. Pues él jamás se afirmó en la verdad. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice que él, cuando Satanás habla de la mentira, habla de lo que él es mismo, porque él es mentiroso, padre de la mentira, y él fue homicida desde el principio. Él jamás se afirmó en la verdad. Satanás no se afirma en la verdad. Él es mentiroso, es falso, él es engañador. Pero gracias a Dios, Dios creó al hombre, quiere traer su reino. El fundamento de este reino es la justicia, es el derecho. En Salmos 89, 14, dice que justicia y derecho son los fundamentos de su trono. Gracia y verdad te preceden. Aleluya. El fundamento del trono de Dios es la justicia y es el derecho. Este trono es firme, la autoridad de Dios es firme. La autoridad de Dios no está basada en algo falso, algo mentiroso, como la autoridad de Satanás. El imperio de las tinieblas está implantado bajo una base injusta, una base falsa, que enseguida va a ser derrumbada. Aleluya, porque el Señor ya juzgó a Satanás y ya decretó la sentencia.
¿Y quién va a usar para ejecutar esta sentencia? Al hombre que él creó. Aleluya. Por eso el Señor nos llamó para traer su reino, el reino de Dios a la tierra. Este reino de Dios en Romanos 14:17 nos muestra que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso el hombre vino a la tierra, fue creado por Dios en la tierra para traer el reino de Dios. Cuando el reino de Dios es instalado, regresa la justicia, porque su trono está bajo la justicia, está sobre la justicia. Y con la justicia nosotros tenemos paz, y con la paz tenemos alegría. Aleluya. Es esto. Tenemos esto. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros oramos por las personas, ¿qué estamos haciendo? Estamos trayendo el orden de regreso a la vida de las personas. Las personas viven bajo el caos. Las personas viven bajo un gobierno de Satanás. Sus vidas es un caos en el matrimonio, un caos en la vida psicológica. Pero el Señor envió a cada uno de nosotros como estos que tienen la responsabilidad de traer el orden de regreso por medio del Evangelio. Aleluya, por el Evangelio del reino que el Señor entregó a nosotros. Este Evangelio del reino puede traer a las personas de regreso al gobierno de Dios para experimentar la justicia, paz y la alegría. Aleluya. Por eso que Dios creó al hombre, y la creación del hombre fue algo muy especial. Al final del día martes y a partir del día miércoles nosotros vemos la creación del hombre. La creación del hombre fue hecha de una manera muy especial. Toda la creación Dios dijo y aconteció. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y ahí Dios creó los animales, los luceros, los animales. Pero al crear al hombre fue diferente. Dios colocó la mano en la masa. Él tomó el barro con el polvo de la tierra y mezcló allí. Y del barro hizo el cuerpo del hombre. Hizo aquel muñeco de barro. Y después de formado este muñeco de barro, Él sopló en sus narices de aquel muñeco de barro. Cuando Él sopló en sus narices, aquel muñeco de barro se tornó, ganó vida, tomó vida, se tornó alma viviente. Aleluya. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, nosotros vemos aquí en esta semana, en el día miércoles, vale la pena rumear y entrar en esta palabra, porque nosotros comenzamos a comprender, hermanos, cómo que Dios nos creó, y nosotros podemos ver cómo debemos vivir una vez que percibimos cómo nosotros somos creados, el propósito de esta creación. Nosotros también sabemos cómo podemos y debemos vivir. Aleluya. Entonces, cuando Dios sopló en la nariz de aquel muñeco de barro, dice que Él sopló el aliento de vida. Esta palabra aliento de vida es traducido en otros lugares de la Biblia, como en Proverbios 20:17, como espíritu del hombre. Ahí en Proverbios 20:27 dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, la cual escudriña lo más profundo del cuerpo. Aleluya. Aquel soplo de Dios era el espíritu. Y en otros pasajes, por ejemplo en Job 33, versículo 4, es usado otra palabra para espíritu. Es el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me da vida. Esta palabra espíritu, no sé si voy a pronunciar correcto, Juak en hebreo. Esta palabra junto con Neshama, las dos pueden ser intercambiables. Ellas pueden ser cambiadas una para la otra, para soplos de Dios. Él es el espíritu que fue soplado para dentro del hombre. Aleluya. Lo que dio vida al hombre fue el soplo de Dios. Dios sopló su espíritu para dentro del hombre, para formar el espíritu humano. Y cuando este soplo entró en aquel muñeco de barro, hay un subproducto. ¿El subproducto cuál es? Es el alma viviente. Es el alma, la personalidad del hombre, es nuestra alma. Entonces allí tenemos el cuerpo hecho de barro.
el espíritu soplado directamente por Dios, y el alma del hombre, que pasó a vivir, ahora tiene una personalidad. Todos nosotros tenemos, cada uno, una personalidad diferente. Cada uno es diferente, porque Dios nos creó así. Dios nos creó de manera maravillosa. Y este versículo de Job 32:8 es maravilloso. Dice así: en verdad, hay un espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace sabio. Aleluya. Nosotros tomamos conciencia, nosotros tenemos vida, porque el soplo de Dios entró en nosotros. El espíritu nos hace sabio. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, este cuerpo que vino del polvo de la tierra, un día va a volver al polvo. Esto está en Eclesiastés 12:7. El cuerpo va a volver al polvo, pero el espíritu y el alma del cuerpo es eterno, porque Dios, cuando creó al hombre, colocó algo eterno, su espíritu. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, sin que él pueda descubrir las obras que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Aleluya. Dios colocó la eternidad en el corazón del hombre cuando él sopló su aliento de vida para dentro del hombre. Hizo a este hombre un alma viviente, alguien eterno, alguien que ahora tiene la vida de Dios dentro de él. Aleluya. La cuestión es, ¿dónde que el hombre va a pasar esta eternidad? Ahí que entra cada uno de nosotros para predicar el Evangelio. Cada persona, si no recibió al Señor, si no recibe este Espíritu de Dios para dentro de él, hoy, este es el primer soplo de Dios para crear al hombre, pero después de creado, el hombre necesita recibir a Dios dentro de él en su espíritu. Por eso que Juan 4, cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, él le dijo a aquella mujer que la hora es, y ya llegó, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Llegó la hora, hermanos, de llevar a las personas a recibir el segundo soplo de Dios, a recibir el Espíritu para dentro de ellos. Cuando el Señor Jesús resucitó, Él sopló sobre sus discípulos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto está en Juan 20:22. Hermanos, nosotros cuando vamos a las calles y hablamos a las personas, ¿puedo orar por usted? Nosotros estamos dando oportunidad a ellas de recibir el Espíritu de Dios para dentro de ellas, de cambiar el destino de ellos en la eternidad. Si ellos no reciben al Señor, ellos van al lago de fuego, van a vivir eternamente en el lago de fuego. Qué cosa terrible. Pero si nosotros somos fieles a la misión que el Dios nos dio a nosotros y predicamos el Evangelio, llevamos el Evangelio a las personas, orando por ellas, orando en las calles, saliendo con toda la iglesia, saliendo en el colportaje por hora, separando un tiempo para predicar el Evangelio, para orar por las personas, pasarle la palabra de Dios, pasar los libros a ellas. Hermanos, si nosotros hacemos nuestro papel, muchos van a ser rescatados del imperio de las tinieblas y van a tener su destino cambiado. Aleluya. Esto es maravilloso. Entonces, Dios creó al hombre de esta manera. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es terrenal, es celestial. Cuando Dios sopló, Él sopló algo divino, algo celestial dentro del hombre. Ahora, este hombre está preparado, es un recipiente preparado para recibir al propio Dios dentro de él. Y fue esto que el Señor habló a Nicodemo en Juan 3. Fue exactamente esto que Dios habló, que él necesitaba nacer de nuevo. Este nacer de nuevo es nacer de lo alto, nacer de Dios. Porque nosotros estamos haciendo al orar por las personas, al llevarlas a recibir al Señor, es llevarlas al nacer de lo alto, nacer de Dios. Esto, hermanos, es porque Dios, el hombre fue creado para entrar en la nueva creación. Él fue creado junto con toda aquella recreación de Dios. El objetivo de Dios para recrear la tierra y crear al hombre es introducir este hombre en la nueva creación. La nueva creación es celestial. Dios quiere llevar a cada uno de nosotros a cooperar. Él necesita de cada uno de nosotros
para que podamos llevar a las personas a nacer de lo alto, a nacer de Dios. Entonces, en Juan 3, el Señor le dijo a Nicodemo, si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Nicodemo encontró extraño esta charla. ¿Cómo él iba a nacer de nuevo? ¿Volver a la barriga de su madre y nacer? No podía hacer esto. Y aunque hiciese esto, el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacer de la carne, carne es. Él nació de la carne. No te extrañe de que yo te dije es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tiene que nacer de lo alto, nacer de Dios. ¿Cómo nace de lo alto? Es recibiendo a Dios en su corazón. Esto es tan precioso. Este nacer de nuevo es nacer de lo alto, es nacer de Dios. Entonces esto es maravilloso. Y al final de esta charla con Nicodemo, el Señor le dijo, un poco antes del final, en el versículo 8, Él dice, que el viento sopla para donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Aleluya. Hermanos, esto nos muestra que aquel que es nacido del Espíritu es también gobernado por el Espíritu, porque el reino de Dios vino para la vida de aquella persona. Es esto que estamos haciendo, hermanos, en las calles, con las personas que nosotros conocemos, que tenemos contacto en la panadería, en el supermercado. Nosotros estamos llevando a las personas a recibir el propio Dios para dentro de ellas y traerlas de regreso al gobierno de Dios. Así tiene la posibilidad de vivir guiada por el Espíritu de Dios. Aleluya. Nosotros podemos hoy, hermanos, ser guiados por el soplo de Dios. Esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que el Señor desea. Entonces el hombre fue creado de esta manera, capaz de recibir al mismo Dios y nacer de lo alto. Esto es precioso. Pero Satanás vino y engañó a Eva. Entonces nosotros tenemos la caída del hombre a partir del jueves, de la mitad del día jueves hasta al final del día viernes. Nosotros tenemos la caída del hombre. ¿Y cómo Satanás llevó al hombre a caer? Él llevó al hombre a la caída, trabajando en la mente de Eva. Él hizo una pregunta a Eva y él estableció un diálogo con ella. La serpiente engañó a Eva, corrompiendo la mente de ella. Es así que Dios dice que no era para comer de todo árbol del jardín, no puede comer. Y Eva fue instigada en su mente a defender a Dios. Y dijo, no, de manera ninguna. Cuando respondió a Satanás, Eva cayó en su engaño. Hermanos, porque la mente humana es el terreno que Satanás usa para engañar al hombre. La esfera de la mente, del razonamiento, la esfera de Satanás. Satanás gana la guerra en ese plano terrenal por medio de la razón, por medio de nuestra mente. Por eso, hermanos, no vamos oído a la serpiente. No vamos a establecer diálogo con la serpiente. Establecer diálogo con la serpiente. Muchas veces vienen pensamientos. Satanás lanza aquel pensamiento y nosotros comenzamos a pensar en aquello. Comenzamos a ir detrás de aquel sentimiento, de aquella palabra, de aquello que fue sembrado por Satanás en nuestra mente. Y entonces la caída viene. El pecado entra. Fue así con Eva. Entonces en 2 Corintios 11:3 Pablo dice, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también sean corrompidas vuestras mentes y sean apartados de la simplicidad y de la pureza debidas a Cristo. Hermanos, nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esto. Nosotros necesitamos huir de las razones, huir de aquello que Satanás implanta en nuestra mente. Oh Señor Jesús, en esta semana, hermanos, vamos a aprender a vivir en el Espíritu, a vivir en el plano celestial, en el plano terrenal. Nosotros somos fácil de caer en la mano de Satanás. Es como luchar con el cocodrilo en el pantano. Vamos a salir, hermanos, de la esfera terrenal, salir de la esfera de nuestra mente, nuestro razonamiento. Vamos para la esfera celestial, porque Satanás es bueno en seducir al hombre, es bueno en engañar al hombre.
Él es el seductor de todo el mundo. Apocalipsis 12 dice que Él es el seductor de todo el mundo. Pero lo mejor que podemos hacer es volver al Espíritu, invocando el nombre del Señor, ejercitando nuestro espíritu, creyendo la palabra, creyendo en la palabra profética que recibimos. Esto nos hace andar en el plano celestial, libres del ataque de Satanás. Él corrompe nuestra mente. Por eso nosotros necesitamos aprender a luchar esta mente. El día viernes habla de nuestra milicia, de nuestra guerra. Estas armas, dice en 2 Corintios 10, que no son carnales, sino poderosas en Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para destruir fortalezas, anulando los sofismas. Son argumentos que son construidos sobre una premisa que no es verdadera. Hermanos, Satanás hace esto. Él nos instiga a comenzar a pensar sobre algo que en verdad no es verdadero, sobre algo que fue lanzado por él, el padre de la mentira, que habla de la mentira. Hermanos, por eso y así él arruina matrimonios. Nosotros vemos este ejemplo en el alimento diario. Un matrimonio puede ser arruinado por lo que nosotros comenzamos a pensar. El cónyuge hace algo y comenzamos a pensar. Cuanto más piensa, más razón tiene, y la fortaleza ahí es levantada. Esta fortaleza levantada hace con que nosotros nos cerremos. Ni Dios consigue hablar con nosotros. El Señor nos libre de esta esfera terrenal. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son terrenales. No vamos a luchar con Satanás con argumentos. Vamos a volver a nuestro espíritu. Nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Y cuando estas armas espirituales son usadas, ¿qué sucede, hermanos? Toda altivez, todo orgullo es derrumbado. Y el Señor viene con su gobierno, con su justicia, con su orden. Es esto que necesitamos. Aleluya. Por eso, hermanos, no vamos a justificarnos. Si nosotros nos equivocamos, vamos a arrepentirnos, confesar nuestro error y proseguir. Vamos a derrumbar las fortalezas de nuestras razones, de nuestras justificaciones, y vamos a vencer esta guerra contra Satanás. Aleluya. Y la consecuencia de Eva haber oído a la serpiente es que el pecado entró en la humanidad. Ella comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y dio también para su marido. Y él comió, y el pecado entró en el hombre. Cuando el pecado entró en el hombre, el cuerpo humano ahora se tornó carne. La carne que ahora es un instrumento del pecado. Esta carne humana, ahora, el cuerpo humano, ya no es más solo. Ella es carne. Es el lugar donde el mismo pecado habita. El pecado como una persona parece que tiene personalidad propia. El bien que usted quiere hacer, que Pablo habló en Romanos 7, no podemos hacer, pero el pecado nos lleva a ir contra Dios. Esto es consecuencia de la caída del hombre. Y nosotros nos tornamos llenos de esta naturaleza de la serpiente nosotros. Aquella serpiente que engañó a Eva y entró en la humanidad, entró en nosotros. Por eso el hombre comete tantas cosas, cae en error tantas veces, porque el pecado habita en el hombre. Pero aleluya, el domingo, para terminar, Dios condenó en la carne al pecado. ¿Cómo resolver este problema del pecado habitando en el hombre? El Señor Jesús se hizo un hombre. Él vino a la tierra, Él se hizo carne. En Juan 1 dice que Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. El Señor se hizo carne. Y esta carne del hombre no es la carne del pecado. Él solo tiene la semejanza de la carne pecaminosa. En la final de aquella conversación que habló con Nicodemo, él dice: así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él estaba haciendo referencia de cuando aquellas serpientes del desierto mordían, picaban al pueblo de Israel que se había rebelado. Y cuando el pueblo se arrepintió, cuando Moisés oró
Dios le dijo, haga una serpiente de bronce y colocan un asta. Y todo el que mira a aquella serpiente va a ser curado. Aleluya. La serpiente tiene la forma. Aquella serpiente de bronce tiene la forma de la serpiente, pero no su veneno. Así el Señor Jesús tiene la semejanza de la carne pecaminosa, pero no hay pecado en él. Tiene estas figuras. Nosotros vemos en el alimento diario estas tres figuras. El primer ciclo representando al Señor Jesús, con la semejanza de la carne del pecado. Él parece la carne del pecado, pero él no hay pecado en él. El segundo círculo, con esta llenura, muestra que él, cuando estaba en la semejanza de la carne pecaminosa, él fue una trampa para Satanás. La carne del pecado fue aprisionada. El pecado fue aprisionado y llevado a la cruz. Cuando fue llevado a la cruz, Dios condenó su carne, el pecado. En la cruz, el Señor eliminó el pecado. Gracias al Señor. El Señor es tan maravilloso, tan precioso, que Él nos dio salvación. Aunque el hombre haya caído, el Señor nos salvó. El Señor nos libertó de la carne, nos libertó por la ley del Espíritu de vida. Y hoy nosotros podemos tocar en el Señor, podemos ser libertos de toda acción del pecado, porque el Señor Jesús murió en la semejanza de la carne del pecado. Romanos 8:3 dice, porque lo que fue imposible por la ley, lo que estaba enferma por la carne, y esto hizo Dios enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo tocante al pecado, condenó Dios en la carne al pecado. Aleluya. Hoy nosotros podemos vivir en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, no en el plano terrenal, sino en el plano celestial. Fuimos creados para vivir en el plano celestial, fuimos creados para vivir en los cielos. Aleluya. Estamos siendo llamados para vivir así, para andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, creer en la palabra profética, esta palabra que elimina los sofismas, que es una arma poderosa en Dios para anular los sofismas en nuestra mente. Aleluya. Vamos a recibir la palabra, vamos a rumiar esta palabra y vivir una realidad de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Que el Señor los bendiga a ustedes, a su casa, y vamos a entrar en la palabra, rumear, practicar y traer el reino de Dios a la tierra, predicando el Evangelio. ¿Puedo orar por usted? Dios los bendiga a ustedes. Amén.